El despertador suena a las 6:00 am. Te tropiezas hacia la cocina, agarras tu teléfono, revisas Instagram, preparas café. La misma rutina todos los días, solo tratando de sobrevivir en el mundo moderno. Ahora, imagina esto. Hace 40.000 años. Sin despertador, sin teléfono, sin café. Pero aquí está la parte que te sorprenderá. Nuestros antiguos antepasados vivían mejor que nosotros, de maneras que recién estamos comenzando a entender. Así que, si estas historias te ayudan a relajarte o lo que sea, dale like o suscríbete. También, curioso de dónde es todo el mundo, comenta tu ciudad y la hora. Estuve leyendo los comentarios de los últimos videos y vi Miami, Manchester y Melbourne allí. Es raro el internet, ¿verdad? Todo lo que crees saber sobre los cavernícolas está equivocado. Esa imagen de humanos arrastrándose, gruñendo, primitivos, de los dibujos animados. Totalmente ficción. La historia real es mucho más increíble. Y, honestamente, te hará cuestionar todo sobre cómo vivimos hoy en día. Conoce a tu tatarabuelo. Imagina el año 2000. Él está de pie fuera de lo que llamarías su casa, pero no es una cueva oscura y húmeda. Es en realidad un refugio sofisticado que construyó con huesos de mamut, cubiertos con pieles cuidadosamente preparadas, con múltiples habitaciones y una chimenea central que nunca se apaga. El fuego no es solo para calentarse, es el corazón de su tecnología. Este tipo está a punto de comenzar su día, y su rutina diaria va a romper con todos los estereotipos que has escuchado. Lo primero que hace cuando el sol le da en la cara, no gruñe ni se rasca. Revisa la dirección del viento, siente la presión del aire, examina las huellas de animales de la noche anterior. Este tipo está leyendo el entorno como tú lees tu aplicación del clima, excepto que él es mejor en eso. Mira, esto es lo que nadie te cuenta sobre los humanos prehistóricos. Tenían que ser genios para sobrevivir. Piensa en ello. Sin Google, sin tutoriales de YouTube, sin manuales de instrucciones. Todo lo que sabían, lo descubrieron por sí mismos o lo aprendieron de otros que lo habían descubierto. Y enfrentaban desafíos que absolutamente nos destruirían. Imagina despertar sabiendo que hoy podrías encontrarte con un oso cavernario o una manada de lobos, o que podrías tener que rastrear un mamut a través de la tundra congelada durante 3 días con nada más que herramientas que tú mismo fabricaste con piedras. Pero aquí es donde se pone realmente salvaje. Los descubrimientos recientes están demostrando que estas personas no solo sobrevivían, estaban prosperando, creando arte, haciendo música, desarrollando estructuras sociales complejas y haciendo cosas que todavía estamos tratando de entender cómo lograron. Déjame contarte sobre el día en que los arqueólogos encontraron algo que lo cambió todo. Fue en 2008. Un equipo estaba excavando en la cueva Jensklöster en Alemania. Un día más de tamizar tierra de 40.000 años de antigüedad. Y luego lo encontraron. Un pequeño trozo de marfil de mamut tallado del tamaño de tu dedo. Al principio, nadie sabía qué era. Pero cuando lo volvieron a juntar, era una flauta, un instrumento musical perfectamente elaborado con agujeros para los dedos, colocados con precisión para crear melodías reales. Deja que eso se asimile. Hace 40.000 años, alguien se sentó y creó música. No solo ruido, no solo golpeando piedras. Fabricaron un instrumento que podía tocar melodías complejas. Este era el Mozart de las cavernas. Pero espera, se pone mejor. Cuando los investigadores probaron estas flautas, descubrieron algo increíble. El espaciado de los agujeros coincidía con las proporciones matemáticas que usamos en los instrumentos musicales modernos. No eran agujeros al azar. Alguien entendía la acústica, las ondas sonoras, la armonía. Esto destruyó completamente la idea de que nuestros antepasados eran primitivos. No puedes crear instrumentos musicales sofisticados sin un conocimiento avanzado de física, matemáticas e ingeniería. Estas personas eran científicos,
Y eso es solo el comienzo. Recuerda cómo siempre nos quejamos de no dormir lo suficiente, de la insomnio, de estar cansados todo el tiempo. Bueno, los científicos estudiaron tribus modernas de cazadores-recolectores para entender cómo dormían los cavernícolas. Lo que encontraron es asombroso. Los cavernícolas dormían mejor que nosotros. Mucho mejor. Se acostaban unas 3 horas después de la puesta del sol, no cuando estaban agotados. Cuando sus cuerpos naturalmente querían dormir, se despertaban unas horas antes del amanecer. Nuevamente, de forma natural, sin despertadores. Aquí viene la parte loca. En las tribus modernas que estudiaron, los investigadores descubrieron que las 94 personas, rara vez, se despertaban durante la noche. Y literalmente no existe la palabra insomnio en su idioma. Ninguna. Porque no existía para ellos. Mientras tanto, el 48% de los estadounidenses reporta insomnio regularmente. Estos cavernícolas descubrieron algo que nosotros hemos perdido por completo. También descubrieron que la temperatura, no la luz, controlaba los patrones de sueño. A medida que el aire se enfriaba después de la puesta del sol, sus cuerpos naturalmente se preparaban para dormir. Cuando se calentaba antes del amanecer, naturalmente despertaban. Sus áreas de descanso no eran cavernas calefaccionadas. Dormían al aire libre o en refugios sencillos, manteniéndose conectados a los ciclos naturales de temperatura. Nosotros vivimos en cajas con control de clima y nos preguntamos por qué no podemos dormir. Pero hablemos de lo que realmente hacían todo el día, porque aquí es donde los estereotipos realmente se caen. Primero, la mayoría de los cavernícolas no vivían en cuevas. Lo sé. Impresionante, ¿verdad? Las cuevas se usaban a veces, generalmente como refugio temporal o para propósitos especiales, pero estas personas eran nómadas. Construían estructuras temporales sofisticadas que podían empacar y mover. Piensa en ese nivel de ingeniería. Necesitabas crear un hogar que fuera cálido, resistente al clima, defendible y portátil, sin ferreterías, sin videos de YouTube, solo tu cerebro y los materiales que pudieras encontrar. Construían chozas con forma de domo, usando marcos de madera flexibles, cubiertos con pieles de animales. Algunos usaban huesos de mamut como soportes estructurales. No eran simples refugios improvisados. Las evidencias arqueológicas muestran que estos refugios tenían diferentes áreas para distintas actividades. Áreas para dormir, áreas de trabajo, áreas de almacenamiento de alimentos e incluso sistemas de eliminación de desechos. Dentro organizaban su espacio como nosotros organizamos nuestros hogares. Herramientas en una área, preparación de alimentos en otra. Las áreas de descanso estaban posicionadas para aprovechar al máximo el calor del fuego central. Incluso tenían pisos de piedra en algunos refugios, cuidadosamente dispuestos para drenaje. Pero aquí está lo que realmente me impacta. Eran artistas. No solo las famosas pinturas rupestres que todos conocen. Hablamos de tradiciones artísticas sofisticadas que duraron miles de años. Tallaban figuritas intrincadas, creaban joyas de conchas y dientes de animales. Hacían objetos decorativos que no tenían otro propósito práctico más que la belleza. La Venus de Willendorf, tallada hace 30.000 años, muestra una habilidad artística increíble, proporciones detalladas, comprensión sofisticada de la anatomía humana. No era alguien dando golpes al azar sobre una piedra, era un artista entrenado. También fabricaban pintura, no cualquier pintura. Tenían fábricas de pintura, sitios de manufactura reales donde molían ocre, mezclaban aglutinantes y creaban diferentes colores: rojo, amarillo, negro, blanco. Entendían la química lo suficientemente bien como para crear pigmentos permanentes que aún son vibrantes 40.000 años después. Y no solo pintaban en las paredes de las cuevas, pintaban sus cuerpos, sus herramientas, sus refugios. El arte no estaba separado de la vida diaria, estaba integrado en todo lo que hacían. Ahora, hablemos de su jornada laboral,
porque aquí es donde los humanos modernos probablemente se rendirían de inmediato. Estas personas hacían todo por sí mismas: herramientas, ropa, refugio, comida, medicina, todo desde cero, todos los días. Pero aquí está la cosa que sorprendió a los investigadores. Fueron increíblemente eficientes. Los estudios de cazadores-recolectores modernos muestran que las personas que viven estilos de vida tradicionales solo trabajan alrededor de 4 a 6 horas al día en tareas de supervivencia. El resto de su tiempo lo dedicaban a la interacción social: contar historias, jugar, crear arte, relajarse. Nosotros trabajamos de 8 a 10 horas al día y aún luchamos por cubrir necesidades básicas como comida y refugio. Ellos trabajaban la mitad de eso y prosperaban. ¿Por qué? Porque eran maestros de su entorno. Sabían exactamente qué plantas comer y cuándo, qué animales cazar y cómo, dónde encontrar agua, cómo predecir el clima, dónde refugiarse durante las tormentas. Llevaban este conocimiento en sus cabezas. Miles de años de sabiduría acumulada, transmitida de generación en generación. Sin libros, sin internet, solo memoria humana y enseñanza directa. Un solo cavernícola sabía más sobre supervivencia que la mayoría de los humanos modernos aprenden en toda su vida. Podían identificar cientos de plantas comestibles, rastrear docenas de animales diferentes, predecir patrones climáticos, navegar usando las estrellas, crear fuego en cualquier condición, fabricar herramientas a partir de materiales crudos, tratar lesiones y enfermedades con medicinas vegetales. Eran enciclopedias ambulantes, pero no hacían todo esto solos. Aquí hay otro mito que necesita desaparecer. Los cavernícolas no eran grupos familiares aislados, luchando contra la naturaleza. Vivían en redes sociales sofisticadas que abarcaban enormes distancias. Los arqueólogos han encontrado conchas marinas a cientos de millas del océano, herramientas de obsidiana a miles de millas de los yacimientos de cantera, joyería de ámbar de regiones muy alejadas de donde se encuentra naturalmente. Esto significa redes comerciales, comunicación entre grupos, contacto regular a través de grandes distancias. Estaban más conectados entre sí de lo que muchos modernos lo estamos. Estas redes no solo eran para intercambiar materiales, compartían conocimientos, técnicas para fabricar herramientas, información sobre migraciones de animales, patrones climáticos, fuentes de alimentos. La innovación se propagaba a través de estas redes más rápido de lo que podrías pensar. Cuando alguien en lo que ahora es Francia descubría una mejor manera de hacer puntas de lanza, ese conocimiento llegaba a Alemania en pocas décadas, no a través de teléfonos o internet, sino a través de redes humanas mantenidas por el contacto y la migración regulares. También se cuidaban entre sí de maneras que pondrían a las comunidades modernas en vergüenza. Las evidencias arqueológicas muestran individuos discapacitados que vivieron vidas completas apoyados por sus grupos, huesos sanados de lesiones graves que habrían requerido meses de cuidado, personas mayores que vivieron mucho después de sus años productivos. Estas no eran sociedades que abandonaban a los débiles, eran comunidades que valoraban a todos y criaban a los niños en estos entornos, niños que aprendían observando, participando y jugando, no sentados en aulas durante 12 años tratando de memorizar información que nunca usarían. Los niños cavernícolas aprendían habilidades prácticas directamente relacionadas con su supervivencia y prosperidad. A los 10 años sabían hacer fuego, identificar plantas comestibles, rastrear animales y crear herramientas simples. A los 15 ya eran miembros plenamente contribuyentes de la sociedad con habilidades que tomaban décadas para dominar. Los niños modernos se gradúan de la escuela secundaria y todavía no saben cómo equilibrar una cuenta bancaria. Pero lo que realmente me asombra de estas personas es que eran innovadoras, mejorando constantemente y desarrollando nuevas tecnologías. El registro arqueológico muestra innovación continua
a lo largo de miles de años. Herramientas que se volvían más sofisticadas, técnicas que se refinaban, el arte se volvía más complejo. No estaban atrapados en un estado primitivo. Estaban evolucionando y avanzando constantemente. Inventaron el propulsor de lanza, que aumentó el rango de caza en un 300%. Desarrollaron técnicas de fractura por presión que creaban herramientas tan afiladas que rivalizaban con los instrumentos quirúrgicos modernos. Descubrieron cómo almacenar alimentos durante meses utilizando métodos naturales de preservación. Incluso tenían herramientas especializadas para tareas especializadas, diferentes puntas de flecha para diferentes tipos de caza, raspadores diseñados específicamente para procesar pieles, herramientas de grabado para crear arte detallado, agujas para coser ropa, anzuelos para pescar tipos específicos de peces. Este nivel de especialización indica una planificación avanzada y un entendimiento sofisticado del diseño de herramientas. No desarrollas 20 tipos diferentes de raspadores, a menos que realmente entiendas la ciencia de los materiales. Y ni siquiera hemos hablado de lo más asombroso que se ha descubierto aún. En 2022, los investigadores anunciaron algo que cambió todo lo que pensábamos saber sobre la inteligencia de los cavernícolas. Estudiaron la actividad cerebral en humanos modernos, aprendiendo a hacer herramientas de piedra antiguas. Lo que encontraron fue sorprendente. Hacer herramientas paleolíticas activa las mismas redes cerebrales utilizadas por los pianistas modernos, los mismos caminos neuronales, la misma planificación motora compleja, los mismos sistemas de memoria de trabajo. En otras palabras, aprender a hacer herramientas de piedra hace 2 millones de años era tan cognitivamente exigente como aprender a tocar piano clásico hoy en día. Estas no eran personas primitivas golpeando piedras, eran artesanos altamente capacitados realizando tareas cognitivas complejas que requerían años de entrenamiento para dominar. Piensa en lo que esto significa. Cada adulto en una comunidad cavernícola tenía una coordinación y capacidad cognitiva de nivel musical solo para hacer sus herramientas básicas de supervivencia. Estamos hablando de sociedades donde todos eran esencialmente especialistas altamente entrenados, donde el nivel base de habilidad y conocimiento requerido para la vida diaria superaba lo que la mayoría de las personas modernas desarrollan en toda su carrera. Pero aquí está lo que realmente me impacta. Hemos perdido la mayoría de estas habilidades. No podemos hacer fuego sin fósforos. No podemos encontrar comida sin supermercados. No podemos navegar sin GPS. No podemos predecir el clima sin aplicaciones. Hemos ganado un poder tecnológico increíble, pero hemos perdido las habilidades fundamentales que mantuvieron a los humanos vivos durante 300.000 años. Así que, cuando pienses en el cavernícola promedio, no imagines a un primitivo gruñón. Imagina a un individuo altamente inteligente, hábil, creativo, socialmente conectado, que podría manejar desafíos que derrotarían a la mayoría de los humanos modernos. Imagina a alguien que podría mirar una piedra y ver una herramienta sofisticada, que podría examinar las huellas de los animales y saber exactamente dónde se esconde la cena, que podría leer el cielo y predecir el clima de mañana con mayor precisión que tu aplicación del clima. Imagina a alguien que hacía arte por el simple placer de hacerlo, música para el espíritu comunitario, e innovaciones que mejoraban la vida de las generaciones. Y luego pregúntate, si ellos podían hacer todo esto solo con sus cerebros, sus manos y el mundo natural a su alrededor, ¿qué dice eso sobre el potencial humano? ¿Qué dice eso sobre lo que podríamos ser capaces de hacer si realmente lo intentáramos? Porque la verdad más impactante sobre los cavernícolas no es cuán primitivos eran, es cuán increíblemente avanzados eran y cuánto todavía tenemos que aprender de ellos. La respuesta a esa pregunta nos lleva a 2.6 millones de años atrás, a un momento que cambió todo. Imagina la sabana africana. Hace calor, está seco, es peligroso.
Los primeros homínidos están luchando por sobrevivir. Aún no son humanos, pero tampoco son monos. Son algo intermedio. Y están a punto de hacer un descubrimiento que llevará directamente a esos sofisticados artistas de las cavernas de los que hablamos antes. Alguien recoge una piedra no para lanzarla, no para usarla como un martillo. La mira y ve algo completamente diferente. Ve una herramienta que aún no existe, pero que podría existir. Golpea esa piedra con otra piedra de forma deliberada, precisa, y crea la primera tecnología humana. Este momento es tan importante que los arqueólogos le dan un nombre: la Revolución Oldubayense. Y es donde realmente comienza la historia de la inteligencia humana. Pero esto es lo que nadie te dice sobre esas primeras herramientas de piedra. No fueron accidentes toscos. Análisis recientes muestran que incluso los primeros fabricantes de herramientas entendían física, geometría y ciencia de materiales. Para hacer una herramienta de piedra útil, necesitas entender cómo viaja la fuerza a través de la roca. Necesitas predecir exactamente dónde ocurrirán las fracturas. Necesitas saber qué tipos de piedra funcionan y cuáles no. Necesitas una coordinación mano-ojo como la de un cirujano. Esto no es imitar a un mono. Esto es resolución de problemas complejos que requiere el tipo de pensamiento abstracto que asociamos con los humanos modernos. Y una vez que lo descubrieron, todo cambió. Las herramientas significaban que podían procesar los alimentos de manera más eficiente. Cortar carne, romper huesos para obtener tuétano, acceder a nutrientes que antes era imposible obtener. Una mejor nutrición condujo a cerebros más grandes. Cerebros más grandes llevaron a mejores herramientas. Fue un ciclo evolutivo de retroalimentación que continuaría durante millones de años. Pero el verdadero cambio vino hace unos 1.8 millones de años. Fue cuando los primeros humanos descubrieron el fuego. No solo usar el fuego. Cualquiera puede recoger una rama encendida de un árbol alcanzado por un rayo, controlar el fuego, hacer fuego, mantener el fuego vivo. Este descubrimiento fue tan revolucionario que algunos científicos piensan que es lo que nos hizo humanos. El fuego cambió todo acerca de cómo vivían los primeros humanos. De repente, podían cocinar los alimentos. Los alimentos cocidos son más fáciles de digerir, proporcionan más calorías y desbloquean nutrientes que no están disponibles en los alimentos crudos. Este aumento nutricional impulsó un rápido crecimiento cerebral, pero el fuego hizo más que solo mejorar su dieta. Extendió su día. Antes del fuego, la actividad humana estaba limitada por la luz del día. Después del fuego, podían trabajar, socializar y crear hasta altas horas de la noche. El fuego también proporcionaba protección. Los depredadores que atacarían con gusto a los humanos dormidos pensaban dos veces antes de acercarse a un grupo reunido alrededor de una fogata. Esta seguridad les permitió a los humanos dormir más profundamente y por períodos más largos, lo cual es crucial para el desarrollo del cerebro y la consolidación de la memoria. Y el fuego permitió a los humanos expandirse a nuevos territorios. De repente, podían sobrevivir en climas más fríos. La tundra congelada de Europa se volvió habitable. Las regiones montañosas se abrieron. Las noches en el desierto se volvieron soportables. El fuego fue la tecnología que convirtió a los humanos de una especie regional africana en un fenómeno global. Pero aquí está la parte sorprendente. La evidencia más temprana del uso controlado del fuego data de hace 2 millones de años. Eso significa que los primeros humanos fueron expertos en mantener el fuego durante 1.96 millones de años antes de que se inventara la agricultura. Deja que eso se asimile. La tecnología del fuego era tan importante que los humanos la perfeccionaron y dependieron de ella durante casi 2 millones de años. Eso es 40 veces más largo que la historia registrada de la humanidad.
Y no solo hacían fuego, se convirtieron en expertos en el fuego. Las evidencias arqueológicas muestran que los primeros humanos entendían los diferentes tipos de fuego para diferentes propósitos. Fuegos rápidos y calientes para cocinar carne, fuegos lentos y constantes para calor, fuegos ahumados para preservar alimentos, fuegos subterráneos para calentar piedras usadas en hornos de tierra. Sabían qué madera ardía más caliente, cuál producía menos humo, cuál era mejor para hacer carbón. Entendían el fuego como los humanos modernos entienden la electricidad. Esta experiencia se transmitía de generación en generación. Mantener el fuego se convirtió en una de las habilidades más importantes de la sociedad humana, y perder el fuego podía ser mortal. Algunos grupos mantenían fuegos perpetuos que ardían continuamente durante meses o incluso años. Mover estos fuegos de un campamento a otro requería herramientas y técnicas especializadas. Otros desarrollaron métodos para crear fuego rápidamente, usando fricción, chispas u otros métodos. Pero mientras todo esto sucedía, algo aún más importante estaba desarrollándose. El lenguaje. Ahora, nadie sabe exactamente cuándo los humanos comenzaron a hablar. El lenguaje no se fosiliza, pero podemos hacer conjeturas educadas, basadas en otras evidencias. La capacidad de hacer herramientas sofisticadas requiere la habilidad de enseñar habilidades complejas. Y enseñar habilidades complejas requiere una comunicación sofisticada. No puedes transmitir conocimientos sobre fractura por presión o hacer fuego solo con gruñidos y gestos. Hace unos 800.000 años, las evidencias arqueológicas sugieren que los primeros humanos estaban planificando actividades complejas y coordinadas, cacerías grupales que requerían un buen momento, fabricación de herramientas que implicaba múltiples pasos realizados en secuencia, migraciones de larga distancia que requerían navegación y planificación. Todo esto indica comunicación sofisticada. Tal vez no era Shakespeare, pero definitivamente un lenguaje complejo capaz de expresar ideas abstractas, planes futuros e instrucciones detalladas. Y una vez que los humanos pudieron hablar entre ellos de manera efectiva, la innovación aceleró dramáticamente. En lugar de que cada individuo tuviera que descubrir todo desde cero, los conocimientos podían compartirse, las técnicas podían enseñarse, las mejoras podían comunicarse a través de grupos y generaciones. Esto creó las primeras redes de información en la historia de la humanidad. Piensa en lo que esto significa. Una mejor técnica de caza, desarrollada en lo que ahora es Kenia, podría extenderse a los grupos en Tanzania en pocos años. Un nuevo método de fabricación de herramientas descubierto en Marruecos podría llegar a España en unas pocas décadas. Los humanos se convirtieron en la primera especie en desarrollar una cultura que mejoraba más rápido que la genética. En lugar de esperar millones de años para adaptaciones evolutivas, podían desarrollar adaptaciones conductuales en una sola generación y transmitirlas de inmediato. Aquí fue cuando los humanos dejaron de ser solo otra especie animal y se convirtieron en algo completamente nuevo. Pero el lenguaje hizo más que solo mejorar la transferencia de tecnología. Creó la posibilidad de pensamiento abstracto, contar historias y creencias compartidas. De repente, los humanos podían hablar sobre cosas que no estaban físicamente presentes. Podían discutir el pasado y planificar el futuro. Podían compartir ideas sobre el significado, el propósito y la naturaleza de la existencia. Esta revolución cognitiva es lo que finalmente condujo al arte, la música, la religión y las estructuras sociales complejas. Pero nos estamos adelantando. Volvamos a esos primeros fabricantes de herramientas y tracemos cómo sus simples implementos de piedra se convirtieron en las sofisticadas tecnologías de las que hablamos antes. La progresión es realmente impresionante cuando entiendes lo que realmente estaba sucediendo.
Esas primeras herramientas antiguas de hace 2.6 millones de años eran simples pero efectivas. Cortadores, raspadores y fragmentos afilados creados golpeando piedras entre sí. Básicas pero funcionales. Pero hace 1.76 millones de años, los primeros humanos estaban fabricando hachas de mano. No solo mejores herramientas, sino herramientas que requerían un pensamiento completamente diferente. Las hachas de mano son simétricas, tienen una forma deliberada. Están diseñadas de acuerdo con un modelo mental abstracto que solo existe en la mente del fabricante de herramientas. Esto es enorme. Significa que los primeros humanos podían concebir algo que no existía y luego crearlo. Podían sostener un ideal abstracto en sus mentes y trabajar sistemáticamente para lograrlo. Las hachas de mano también requerían planificación a largo plazo. A diferencia de los simples cortadores que podían hacerse en pocos minutos, las hachas de mano requerían horas de trabajo cuidadoso. El fabricante de herramientas tenía que visualizar el producto final y trabajar sistemáticamente a través de docenas de golpes precisos para lograrlo. Y aquí está la parte realmente sorprendente. Las hachas de mano de este período son a menudo mucho más sofisticadas de lo que necesitaban ser para su función práctica. Muchas muestran signos de haber sido fabricadas tanto por razones estéticas como utilitarias. Algunos arqueólogos piensan que las hachas de mano fueron el primer intento humano de crear belleza por sí misma, pero las herramientas siguieron volviéndose más sofisticadas. Hace 400.000 años, los primeros humanos habían desarrollado la técnica de la corteza de nivel. Esto implicaba preparar los núcleos de piedra con antelación para que las herramientas perfectas pudieran ser extraídas rápidamente cuando se necesitaran. Es como premanufactura. Pasaban horas dando forma cuidadosamente a un núcleo de piedra, y luego, cuando necesitaban una herramienta, podían sacar una cuchilla perfecta en segundos. Esto requiere un increíble razonamiento espacial y planificación anticipada. El fabricante de herramientas debe visualizar toda la secuencia de golpes, entender cómo cada uno afectará al producto final y trabajar hacia atrás desde el resultado deseado. Los investigadores modernos han intentado aprender estas técnicas. Se necesitan años de entrenamiento para dominarlas, e incluso con la comprensión moderna de la física y la ingeniería, muchas personas no pueden hacerlo. Sin embargo, cada adulto en las comunidades paleolíticas tenía estas habilidades. Hace 50.000 años, la tecnología de herramientas explotó en docenas de implementos especializados. Puntas de lanza, raspadores, barrones, agujas, anzuelos, arpones, cada uno diseñado para tareas específicas y fabricados con una precisión increíble. La sofisticación tecnológica de las herramientas del Paleolítico tardío rivaliza con la manufactura moderna en muchos aspectos. Algunas cuchillas de piedra son más afiladas que los instrumentos quirúrgicos modernos. Algunas puntas de lanza son aerodinámicamente perfectas. Esto no era tecnología primitiva, era ingeniería avanzada utilizando materiales de la edad de piedra. Pero las herramientas eran solo una parte de la historia. Los humanos también estaban desarrollando estructuras sociales cada vez más sofisticadas. Los grupos humanos primitivos comenzaron pequeños, tal vez 20 o 30 individuos viviendo y viajando juntos. Pero a medida que sus herramientas y técnicas mejoraban, los tamaños de los grupos crecían. Los grupos más grandes significaban que era posible más especialización. Algunos individuos podían centrarse en la fabricación de herramientas, mientras que otros se especializaban en la caza o en la recolección de plantas. Esta división del trabajo llevó a mejores herramientas y una adquisición de alimentos más eficiente. Pero los grupos más grandes también creaban nuevos desafíos. ¿Cómo coordinar las actividades de 100 personas? ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo tomar decisiones en grupo? Los humanos desarrollaron tecnologías sociales para resolver estos problemas,
estructuras de liderazgo, métodos de resolución de conflictos, sistemas para compartir recursos e información. También desarrollaron rituales y tradiciones que ayudaron a mantener la cohesión del grupo, historias compartidas que reforzaban la identidad del grupo, ceremonias que marcaban transiciones importantes, arte y música que reunían a todos. Estas no eran solo entretenimiento, eran tecnologías sociales tan importantes como las herramientas de piedra para la supervivencia del grupo. Y los humanos estaban usando estas tecnologías para expandirse por todo el planeta. La historia de la migración es absolutamente increíble cuando realmente piensas en ella. Comenzando desde África, los primeros humanos caminaron hacia todos los continentes excepto la Antártida. Cruzaron desiertos, montañas, tundras heladas y eventualmente incluso océanos. Se adaptaron a climas desde selvas tropicales hasta capas de hielo árticas. Cada nuevo entorno requería nuevas adaptaciones, nuevas herramientas, nuevas técnicas de caza, nuevos diseños de refugios, nuevas fuentes de alimentos. Los humanos que migraron a climas fríos desarrollaron ropa especializada para el frío, técnicas de calefacción y tecnologías para preservar los alimentos. A medida que los humanos se expandían, mantenían contacto entre sí a través de vastas distancias. Las evidencias arqueológicas muestran que la innovación continuaba propagándose entre grupos ampliamente separados. Un nuevo diseño de punta de lanza, desarrollado en África, aparecería en Europa en unos pocos miles de años. Los estilos artísticos y las técnicas se extendieron a través de los continentes. Esto significa que los humanos mantenían redes sociales y comerciales que abarcaban miles de millas sin ninguna tecnología más avanzada que sus propios pies. Estaban creando la primera civilización global. Hace 40.000 años, los humanos se habían expandido desde el extremo sur de África hasta el círculo polar ártico, desde las costas atlánticas hasta las islas del Pacífico. Se habían adaptado a todos los climas de la Tierra y habían desarrollado cientos de culturas locales diferentes. Pero todas compartían ciertos elementos comunes: tecnologías de fabricación de herramientas, manejo del fuego, lenguaje, arte, música, cooperación social. Estos eran universales humanos que surgieron de nuestra herencia evolutiva compartida, y en cada lugar estaban resolviendo los mismos desafíos básicos de supervivencia con una creatividad e inteligencia increíbles. ¿Cómo encuentras comida en un desierto? ¿Cómo te mantienes caliente en una edad de hielo? ¿Cómo cruzas un río? ¿Cómo almacenas comida para el invierno? ¿Cómo tratas enfermedades y lesiones? Los primeros humanos encontraron soluciones a todos estos problemas. Soluciones que funcionaron tan bien que algunas aún son utilizadas por sociedades tradicionales hoy en día. Desarrollaron docenas de métodos diferentes para hacer fuego, cientos de técnicas para procesar alimentos, miles de medicinas derivadas de plantas, métodos de navegación usando estrellas, puntos de referencia y fenómenos naturales. Crearon tecnologías para cada aspecto de la vida humana, y lo hicieron todo sin escuelas, libros o sistemas formales de educación. Cada individuo aprendió observando, practicando y recibiendo enseñanza directa de expertos. El conocimiento se conservó en la memoria humana y se transmitió de generación en generación a través de la formación práctica. Esto creó sociedades donde cada adulto era un maestro de múltiples habilidades complejas, donde el nivel base de competencia era extraordinariamente alto. Pero lo más increíble de todo este viaje evolutivo es a dónde llevó. Esos primeros fabricantes de herramientas que primero golpearon una roca contra otra, hace 2.6 millones de años, pusieron en marcha una cadena de desarrollos que finalmente produciría a los sofisticados artistas de las cavernas, músicos e innovadores de los que hablamos al principio. El camino desde los simples cortadores de piedra hasta las flautas de marfil de mamut tomó millones de años, pero fue un camino directo,
Cada innovación se basaba en descubrimientos previos. Cada generación mejoraba lo que vino antes. Y hace 40.000 años, los humanos se habían convertido en algo sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Eran una especie que podía adaptarse a cualquier entorno, no a través de la evolución genética, sino a través de la innovación cultural. Podían resolver nuevos problemas en una sola generación y transmitir esas soluciones de inmediato. Se habían convertido en los sobrevivientes definitivos, no porque fueran los más fuertes, rápidos o los mejor adaptados a un entorno particular, sino porque podían encontrar una solución a cualquier desafío y apenas estaban comenzando. Porque mientras todo este desarrollo tecnológico y social estaba ocurriendo, algo más estaba emergiendo, algo que definiría la civilización humana durante los próximos 40.000 años. La explosión del pensamiento simbólico que llamamos la Revolución del Paleolítico Superior. Fue cuando los humanos dejaron de hacer solo herramientas y comenzaron a crear significado. Cuando empezaron a crear arte, música, joyería y objetos rituales. Cuando empezaron a enterrar a sus muertos con bienes funerarios. Cuando comenzaron a decorar sus cuerpos y su entorno. Cuando se convirtieron en humanos completamente modernos en todos los sentidos que reconoceríamos hoy. Pero esa revolución no ocurrió de la noche a la mañana. Fue la culminación de millones de años de evolución, innovación y desarrollo cultural. Y entender cómo ocurrió ayuda a explicar por qué esos pintores de las cavernas y fabricantes de flautas eran tan increíblemente sofisticados. No eran personas primitivas que accidentalmente tropezaron con el arte y la música. Eran los herederos de millones de años de innovación humana. La última generación en una cadena ininterrumpida de desarrollo tecnológico y cultural que se extiende hasta el primer fabricante de herramientas. Tenían cerebros mejores, mejores herramientas, mejores sistemas sociales y mejor conocimiento que cualquier ser humano que hubiera existido antes. Eran la cúspide del logro paleolítico, los sobrevivientes más exitosos en la historia humana, y usaron toda esa sabiduría acumulada para crear una forma de vida que la ciencia moderna recién ahora está comenzando a entender y a apreciar. Entonces, ¿cómo era un día típico en la vida de estos humanos, la cúspide de la evolución? Sigamos a Krog durante 24 horas. Sí, lo llamo Krog. Probablemente no es su verdadero nombre, pero nunca sabremos cómo se llamaba realmente. Lo que sí sabemos es todo lo demás sobre su vida, y va a sorprenderte. Son aproximadamente 35.000 años atrás. Estamos en lo que algún día será el sur de Francia. Krog tiene 28 años, lo que lo hace de mediana edad según los estándares de su tiempo. Tiene una esposa, 2 hijos y más responsabilidades que cualquier CEO moderno. El sol aún no ha salido, pero Krog ya está despierto. No porque tenga insomnio, ni porque esté estresado por el trabajo. Su cuerpo simplemente se despertó de manera natural a medida que la temperatura comenzaba a subir. Su ritmo circadiano está perfectamente sincronizado con el mundo natural. Está acostado en una cama que te sorprendería. No es un montón de pieles de animales tiradas en el suelo. Es una superficie de descanso, cuidadosamente construida, hecha de capas de hierba, cubiertas con cueros procesados, y un acolchado natural hecho de agujas de pino y plumas. Es en realidad más cómoda que muchos equipos de campamento modernos. Pero aquí está la parte realmente interesante. No está durmiendo solo. Toda la familia duerme junta en una área de su refugio. Padres, hijos, a veces abuelos. Esto no es porque no haya espacio. Es una elección deliberada. Los investigadores modernos del sueño han descubierto que las personas que duermen en la misma habitación que sus familiares tienen mejor calidad de sueño, se sienten más seguros y tienen vínculos sociales más fuertes. Los hombres de las cavernas descubrieron esto hace 35.000 años. Krog se levanta en silencio, con cuidado de no despertar a los demás. Lo primero que hace es revisar el fuego.
no porque se haya apagado, sino porque mantener el fuego es literalmente cuestión de vida o muerte. Este no es el tipo de fuego que ves en las películas, no es una fogata rugiente, es un sistema de calefacción cuidadosamente gestionado y sofisticado. De hecho, hay múltiples fuegos, cada uno diseñado para diferentes propósitos. Está el fuego principal en el centro del refugio para calor y cocción general. Un fuego más pequeño y caliente para trabajos especializados, como calentar piedras o fabricar herramientas. Un fuego ahumado cerca de la entrada para mantener alejados a los insectos. Y generalmente un fuego de respaldo que se mantiene encendido con madera que arde lentamente y puede arder durante horas. Krog sabe exactamente cómo debe lucir, oler y sonar cada fuego. Puede decir por el color de las llamas si necesitan más combustible, más aire o diferentes tipos de madera. Esto es un nivel de ingeniería aplicado a la gestión del fuego. Añade tipos específicos de madera a cada fuego. Madera dura para calor duradero. Madera blanda para llamas rápidas. Madera aromática para olores agradables. Maderas diferentes para diferentes propósitos. Todo basado en el conocimiento transmitido a través de generaciones. Luego, revisa el clima, pero no mirando una aplicación. Sale y lee el ambiente como un libro. Dirección y fuerza del viento, formación y color de las nubes, cómo huele y se siente el aire, comportamiento animal, movimiento de las plantas, patrones de sonido. Está procesando docenas de variables ambientales para predecir no solo el clima de hoy, sino las condiciones para los próximos días. Esta información determinará todo sobre su día. ¿Qué actividades son posibles? ¿Dónde podría necesitar moverse el grupo? ¿Qué fuentes de comida estarán disponibles? ¿Si necesitan prepararse para tormentas? Los meteorólogos modernos, con toda su tecnología, son precisos solo el 65% de las veces para pronósticos de 5 días. Krog y su gente, usando solo la observación y la experiencia, probablemente eran más precisos que eso. Mientras está afuera, también está revisando la seguridad, buscando rastros de grandes depredadores, señales de que otros grupos humanos han estado en la zona, evidencias de animales que podrían ser cazados, cambios en las fuentes locales de agua. Esto no es paranoia, es inteligencia de supervivencia. Krog necesita saber sobre cualquier amenaza u oportunidad en un radio de varios kilómetros alrededor de su campamento. La vida de la familia de Krog depende de esta información. Para cuando regresa al interior, otros miembros de la familia comienzan a despertarse. Pero no hay prisa, no hay una carrera frenética para estar listos para el trabajo. La rutina diaria fluye de manera natural, según las condiciones ambientales y las necesidades del grupo. Su esposa, llamémosla Nia, es una experta por derecho propio. Sabe más sobre identificación de plantas, preparación de alimentos, procesamiento de pieles y creación de textiles que lo que la mayoría de las personas modernas sabe sobre cualquier cosa. Ya está revisando sus reservas de alimentos y planificando las comidas según lo que esté disponible y lo que las actividades del día requerirán. Esto no es solo buscar algo para comer, es planificación nutricional que considera los requisitos de energía, los ingredientes disponibles, el tiempo de cocción y las necesidades de almacenamiento. Su desayuno está probablemente mejor equilibrado que lo que la mayoría de las personas modernas comen. Carne de caza salvaje para proteínas, nueces y semillas para grasas saludables, bayas y otras frutas para vitaminas y energía rápida, tubérculos para carbohidratos complejos. Todo fresco, orgánico y de origen local. También beben tés herbales hechos de plantas que ofrecen beneficios específicos para la salud. Algunos para energía, otros para la digestión, algunos para apoyar el sistema inmunológico. Nia conoce docenas de diferentes plantas medicinales y las usa preventivamente. Los niños, por cierto,
No están simplemente sentados esperando ser alimentados. El niño de 8 años ya está ayudando con la gestión del fuego. El de 12 está revisando y manteniendo las herramientas. Trabajo infantil sin educación. Estos niños están aprendiendo habilidades de supervivencia, participando en actividades reales, con consecuencias reales. No están memorizando información abstracta que nunca usarán. Están desarrollando experiencia práctica que se relaciona directamente con su éxito y supervivencia futura. A los 10 años, estos niños pueden hacer fuego, identificar plantas comestibles, seguir animales, crear herramientas simples y orientarse usando puntos de referencia naturales. Tienen más habilidades prácticas que la mayoría de los graduados universitarios modernos. Después del desayuno, la familia discute los planes del día. Esto no es papá tomando decisiones unilaterales. Es una consulta grupal donde se consideran las observaciones y la experiencia de todos. Croc podría haber notado huellas de animales que sugieren buenas oportunidades para cazar. Nia podría haber identificado alimentos vegetales que están listos para la cosecha. Los niños podrían haber observado patrones climáticos o características geológicas interesantes. Las decisiones se toman basadas en toda la información disponible. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo dividir las tareas? ¿Qué herramientas y equipo llevar? Hoy han decidido mover el campamento, no porque haya alguna emergencia, sino porque los recursos locales se han agotado y los patrones estacionales indican mejores oportunidades en otro lugar. Esta decisión requiere una coordinación y planificación increíbles. Todo lo que poseen debe ser empaquetado de manera eficiente. La ruta debe ser planeada, considerando el terreno, el clima, las fuentes de agua y los posibles peligros. Se deben explorar y evaluar nuevos lugares para acampar. Las familias modernas se estresan por mudarse dentro de la misma ciudad. Estas personas movían toda su vida a través de paisajes llenos de depredadores mortales y entornos hostiles, pero lo hacen parecer fácil porque han optimizado cada aspecto del proceso. Sus posesiones están diseñadas para ser portátiles, herramientas ligeras pero duraderas, artículos multifuncionales que sirven para varias funciones, refugios plegables que se empacan de manera eficiente. Todo ha sido cuidadosamente seleccionado para maximizar la utilidad con el mínimo peso. Nia puede empacar toda la casa en aproximadamente 1 hora. No porque no tengan muchas cosas, sino porque todo tiene un lugar designado y un orden sistemático para empacar. La planificación de la ruta es igualmente sofisticada. Croc conoce el terreno de cientos de millas en todas direcciones. Fuentes de agua, disponibilidad estacional de alimentos, lugares seguros para acampar, áreas peligrosas para evitar. Lleva un mapa mental más detallado que cualquier cosa que el GPS pueda ofrecer. También tienen varios planes de respaldo. Si la ruta preferida está bloqueada por el clima o depredadores, tienen caminos alternativos. Si el destino previsto no es adecuado, tienen lugares de respaldo. Este nivel de planificación y pensamiento contingente rivaliza con lo que los líderes de expediciones modernas hacen con equipos de especialistas y equipos de alta tecnología. El movimiento real es como ver una danza perfectamente coreografiada. Todos saben su rol. Todo ocurre en la secuencia correcta. No hay movimientos desperdiciados ni esfuerzos duplicados. Croc y el chico mayor desmontan la estructura principal del refugio. Nia y el niño más pequeño empacan los objetos domésticos. Cada persona tiene responsabilidades específicas y trabajan juntos con una eficiencia que impresionaría a los expertos en logística moderna. Pero no se mueven al azar. Siguen patrones de migración estacional que su pueblo ha utilizado durante miles de años. Patrones que los llevan a los mejores terrenos de caza en los momentos exactos, a plantar alimentos cuando están perfectamente maduros, a fuentes de agua más confiables según la estación. Estas rutas migratorias son tecnologías culturales tan sofisticadas
como las herramientas que llevan consigo. Son generaciones de conocimiento acumulado sobre la utilización óptima de recursos a lo largo de vastos paisajes y ciclos anuales. El viaje mismo es otra clase magistral de conciencia ambiental y coordinación grupal. Krog lidera, pero está en comunicación constante con el resto del grupo. Señales con las manos indican cambios de dirección. Llamadas vocales advierten de obstáculos o descubrimientos interesantes. Gestos sugieren paradas de descanso o rutas alternativas. Todos contribuyen con observaciones y conocimientos. Nia detecta plantas comestibles en el camino y marca sus ubicaciones para un posible uso futuro. Los niños identifican huellas de animales y practican sus habilidades de rastreo. No solo están viajando, están recopilando información constantemente, actualizando sus mapas mentales y ampliando su conocimiento del territorio. Cuando se detienen para almorzar, no es solo una pausa para comer. Es una pausa estratégica con múltiples propósitos. El lugar se elige por ventajas específicas: buena visibilidad para seguridad, acceso al agua, refugio del viento, proximidad a recursos útiles. Mientras comen, procesan toda la información recolectada durante el viaje de la mañana, discuten lo que han observado, actualizan los planes en base a nueva información y toman decisiones sobre la ruta de la tarde. Los niños están siendo educados a través de la experiencia directa y los comentarios expertos. Aprenden a leer paisajes, interpretar el comportamiento animal, identificar plantas útiles y pensar estratégicamente sobre viajes y gestión de recursos. Después del almuerzo, continúan hacia su destino planificado, pero son flexibles. Si descubren mejores oportunidades o obstáculos inesperados, ajustan sus planes en consecuencia. Esta adaptabilidad es una de las claves de su éxito. Tienen planes sólidos, pero no son rígidos al ejecutarlos. Responden con inteligencia a las condiciones cambiantes. Al final de la tarde, llegan a su destino, un lugar que Krog había explorado en un viaje anterior. Tiene todo lo que necesitan: agua fresca, refugio natural, buenas oportunidades de caza y recolección, una posición defendible, buenas vistas. Levantar el nuevo campamento es otro ejercicio de pericia y eficiencia. El refugio se arma rápidamente porque lo han hecho cientos de veces. Todos conocen el proceso. La estructura está diseñada para un montaje rápido y máxima estabilidad. Pero no se trata solo de levantar una tienda. Están creando un hogar. La disposición interior está cuidadosamente planificada. Las áreas de trabajo se colocan para aprovechar la luz y la ventilación. Las áreas de descanso se organizan para ofrecer calor y privacidad. Las zonas de almacenamiento mantienen la comida y las herramientas ordenadas y accesibles. También instalan los sistemas de fuego, organizan el almacenamiento de herramientas, establecen puntos de recolección de agua y crean áreas de gestión de desechos. En pocas horas han creado un entorno habitable completamente funcional. Al anochecer ya están instalados en su nuevo hogar. Y ahora comienza la parte realmente interesante de la vida cavernícola. Es cuando tienen tiempo para cosas que no están directamente relacionadas con la supervivencia: arte, música, narración, juegos, vínculos sociales. Krog pasa tiempo trabajando en una nueva punta de lanza, no porque la necesite de inmediato, sino porque disfruta del oficio y quiere perfeccionar su técnica. Esto es arte tanto como fabricación de herramientas. Nia trabaja en un proyecto textil, tejiendo fibras vegetales en una bolsa, con patrones que son tanto funcionales como hermosos. De nuevo, es una expresión creativa combinada con habilidad práctica. Los niños juegan juegos que también son educativos. Juegos de rastreo que mejoran la observación, juegos de lanzamiento que desarrollan la coordinación ojo-mano, juegos de estrategia que mejoran la capacidad de planificación y resolución de problemas. Pero la noche no se trata solo de actividades individuales, también es tiempo comunitario. La narración de historias ocupa un lugar enorme en la cultura cavernícola. Historias que transmiten conocimientos técnicos.
historias que preservan información histórica, historias que enseñan lecciones morales, historias que simplemente entretienen. Estas historias son el Internet, la biblioteca y el sistema de entretenimiento, todo en uno. Son la manera en que el conocimiento se conserva y se transmite de generación en generación. La música es igualmente importante. Música instrumental con esas flautas sofisticadas de las que hablamos antes. Música vocal que fortalece los lazos del grupo y la coordinación. Música rítmica que acompaña el trabajo y las actividades ceremoniales. El baile también es común, no solo como entretenimiento, sino como forma de ejercicio, expresión artística y vínculo social. No se trata de gente primitiva sentada gruñendo. Son seres humanos sofisticados que participan en actividades culturales complejas que requieren altos niveles de habilidad y creatividad. A medida que avanza la noche, la familia se prepara poco a poco para dormir. Pero no se trata solo de ponerse el pijama y cepillarse los dientes. Realizan una revisión de seguridad. Se aseguran de que los fuegos estén bien controlados para arder durante la noche. Verifican que las herramientas y armas estén colocadas para un acceso rápido. Revisan los planes y responsabilidades del día siguiente. Los arreglos para dormir están optimizados para calor, comodidad y seguridad. Los miembros de la familia se colocan para compartir eficientemente el calor corporal. Los padres se posicionan para proteger a los hijos. Todos duermen lo suficientemente ligeros como para responder rápido a cualquier disturbio. Cuando por fin duermen, es un sueño profundo y reparador, fruto de la actividad física, los ritmos circadianos naturales y los lazos sociales seguros. Y por la mañana, todo el ciclo comienza de nuevo, con variaciones según el clima, la estación, las condiciones locales y las necesidades del grupo. Lo que más me llama la atención de esta rutina diaria es lo integrado que está todo. Trabajo, educación, entretenimiento y lazos sociales suceden juntos. No hay una separación artificial entre los distintos aspectos de la vida. Estas personas no estaban luchando por sobrevivir. Vivían vidas ricas, complejas y sofisticadas que equilibraban las necesidades prácticas con la expresión creativa y la realización social. Tenían desafíos que no podemos imaginar, pero también disfrutaban de libertades y satisfacciones que en gran medida hemos perdido. Trabajaban lo necesario, pero no más. Tenían fuertes vínculos familiares y comunitarios. Vivían en conexión directa con el mundo natural. Tenían propósitos claros y roles significativos en su sociedad. Y lo más importante, tenían maestría. Una verdadera pericia en habilidades que contribuían directamente a su bienestar y supervivencia. Así era un día en la vida de un cavernícola promedio. No una lucha primitiva, sino una vida sofisticada que equilibraba la supervivencia con la calidad de vida de formas que la sociedad moderna aún intenta descifrar. Pero seamos realistas, la vida no era todo flautas de marfil de mamut y movimientos de campamento perfectamente coordinados. Estas personas enfrentaban desafíos que absolutamente aniquilarían a la civilización moderna. Y no hablo de quedarse sin café o que se caiga el wifi. Hablo de amenazas existenciales que podían acabar con grupos enteros en cuestión de días. Recuerda, este era un mundo en el que todo quería matarte. El paisaje estaba plagado de depredadores que hacían que los animales peligrosos actuales parecieran mascotas. Osos de las cavernas que pesaban 360 kilos y podían triturar huesos de un mordisco. Gatos dientes de sable con colmillos de 18 centímetros, diseñados para cortar pieles gruesas. Lobos gigantes que cazaban en manadas de 30 o más. Pero el depredador máximo, los leones de las cavernas. No eran leones africanos que se metían en cuevas por accidente. Eran una especie completamente distinta, más grandes, más fuertes y específicamente adaptados para cazar humanos. Las pruebas arqueológicas muestran que los leones de las cavernas
cazaban activamente a los primeros humanos, no solo de manera oportunista, sino de forma sistemática. Aprendían los patrones de comportamiento humano, seguían las rutas de migración humana, desarrollaban estrategias de caza específicamente diseñadas para acabar con grupos humanos. Imagina intentar dormir sabiendo que, en algún lugar de la oscuridad, una máquina de matar de 180 kilos estaba siguiendo tu rastro y planeando la mejor manera de atacar a tu familia. Y esa era solo una de docenas de amenazas. El propio entorno intentaba matarlos constantemente. Estamos hablando de la Edad de Hielo, no de la versión simpática de la película animada, la real. Temperaturas que bajaban a 50 bajo cero, tormentas de nieve que duraban semanas, placas de hielo que avanzaban y retrocedían de manera impredecible, destruyendo todo a su paso en los peores periodos. Gran parte de Europa era inhabitable. El paisaje se parecía a la Antártida, sin plantas, sin animales, nada más que hielo y muerte. Pero de alguna manera los humanos sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, prosperaron. ¿Cómo? Desarrollando estrategias de supervivencia tan efectivas que mantuvieron a nuestra especie con vida a través de múltiples eventos cercanos a la extinción. Tomemos el evento de la Shams. Hace unos 42.000 años, el campo magnético de la Tierra casi desapareció. La radiación cósmica bombardeó el planeta. La capa de ozono fue destrozada. Las temperaturas se desplomaron. La mayoría de los grandes animales se extinguió. Fue básicamente un apocalipsis, el tipo de desastre que acabaría con la civilización moderna en cuestión de meses. Pero los primeros humanos lograron superarlo, y sabemos exactamente cómo lo hicieron. Se fueron bajo tierra, no solo escondiéndose en cuevas, sino creando elaborados sistemas subterráneos de supervivencia. Complejos de múltiples cámaras con ventilación sofisticada, recolección de agua, almacenamiento de alimentos y gestión de desechos. No eran agujeros toscos en el suelo, eran refugios de supervivencia diseñados para sostener a grandes grupos durante meses o incluso años. La cueva de Bruniquel, en Francia, contiene evidencia de uno de estos complejos de supervivencia. Hace 176.000 años, los neandertales construyeron estructuras elaboradas en lo profundo de la tierra, utilizando estalagmitas cuidadosamente dispuestas. Estamos hablando de arquitectura 140.000 años antes de los primeros edificios conocidos. Pero sobrevivir a desastres ambientales era solo el comienzo de sus desafíos. También tenían que lidiar con la competencia por los recursos. Cuando la comida escaseaba, distintos grupos humanos entraban en conflicto por territorios de caza, fuentes de agua y materiales para fabricar herramientas. No eran desacuerdos educados, resueltos mediante negociación. Eran conflictos de vida o muerte, donde perder significaba que todo tu grupo moría de hambre o era exterminado. La evidencia arqueológica muestra señales claras de guerra prehistórica. Fosas comunes con víctimas de ataques violentos, fortificaciones defensivas alrededor de asentamientos, armas diseñadas específicamente para luchar contra otros humanos y no contra animales. Pero aquí está lo fascinante. La mayor parte del tiempo encontraban formas de evitar el conflicto mediante estrategias diplomáticas sofisticadas. Las redes de comercio servían como tratados de paz tempranos. Si dos grupos comerciaban entre sí, era menos probable que pelearan. Los intercambios matrimoniales creaban conexiones familiares entre grupos que reducían las hostilidades. Las prácticas religiosas o culturales compartidas construían alianzas que podían durar generaciones. Desarrollaron sistemas de resolución de conflictos más efectivos que muchos esfuerzos diplomáticos modernos. Pero cuando la diplomacia fallaba, eran absolutamente implacables. La cueva de Ofnet, en Alemania, contiene evidencia de lo que parece ser una masacre de hace unos 6.500 años. 34 cráneos, en su mayoría de mujeres y niños,
cuidadosamente dispuestos en lo que parece una ejecución ritual. Alguien envió un mensaje muy claro sobre lo que le ocurría a los grupos que cruzaban ciertas líneas. Estas personas entendían que a veces la violencia era necesaria para sobrevivir, y cuando peleaban, lo hacían con la misma inteligencia y planificación que aplicaban a todo lo demás. Pero la guerra no era su mayor asesino, era la enfermedad. Sin medicina moderna, una simple infección podía acabar con comunidades enteras. Un hueso roto que no sanaba bien podía significar la muerte. El parto era increíblemente peligroso, tanto para madres como para hijos. Y aún así, desarrollaron tratamientos médicos que funcionaban lo suficiente para mantener las poblaciones estables y en crecimiento. Descubrieron medicinas vegetales que seguimos usando hoy en día. Corteza de sauce para aliviar el dolor, la aspirina original, equinácea para reforzar el sistema inmune, digitalis para problemas cardíacos, cientos de tratamientos efectivos derivados de la observación cuidadosa y la experimentación. Pero su verdadero avance médico fue la cirugía. Los arqueólogos han encontrado cráneos de hace 5000 años que muestran evidencia de cirugías cerebrales exitosas. Trepanación, es decir, perforar agujeros en el cráneo para aliviar presión o tratar lesiones en la cabeza. Y los huesos muestran signos de curación, lo que significa que los pacientes sobrevivían a estos procedimientos. Realizaban cirugías cerebrales con herramientas de piedra con éxito. También desarrollaron tratamientos avanzados para traumatismos. Acomodaban huesos rotos, suturaban heridas e incluso realizaban amputaciones cuando era necesario. Los esqueletos muestran evidencia de personas que sobrevivieron a lesiones que hoy matarían a alguien sin intervención médica inmediata. Pero quizás su logro médico más impresionante fue su enfoque ante las enfermedades epidémicas. Cuando la peste u otras enfermedades infecciosas azotaban a un grupo, tenían protocolos que impresionarían a los epidemiólogos modernos. Aislamiento de los enfermos, procedimientos de cuarentena, rastreo de contactos para identificar posibles portadores, desplazamientos masivos de individuos sanos lejos de áreas contaminadas. Comprendían la transmisión de enfermedades y desarrollaron estrategias de contención que salvaron incontables vidas. Sin embargo, ni la enfermedad, ni la guerra, ni los depredadores eran su mayor desafío. La mayor amenaza era el hambre. A pesar de sus sofisticadas habilidades de caza y recolección, la comida a menudo escaseaba. Sequías podían eliminar los alimentos vegetales durante años. Los cambios climáticos podían alejar a las poblaciones animales. Los desastres naturales podían destruir reservas de alimentos. Durante las peores hambrunas, los grupos se enfrentaban a decisiones imposibles: quedarse y morir de hambre o arriesgarlo todo en migraciones peligrosas hacia territorios desconocidos. La mayoría elegía migrar, incluso si eso significaba cruzar territorios controlados por grupos hostiles o atravesar paisajes llenos de depredadores. Estas decisiones de migración requerían un coraje y un pensamiento estratégico increíbles. Tenían que planificar rutas a través de territorios peligrosos, coordinar el movimiento de grandes grupos, incluidos niños y ancianos, transportar suficientes provisiones para viajes que podían durar meses y navegar usando únicamente puntos de referencia naturales y observaciones celestiales. Y debían hacerlo todo mientras luchaban, huían o evitaban a grupos que querían matarlos. Algunas migraciones cubrían miles de kilómetros a través de múltiples zonas climáticas. Imagina caminar desde Alaska hasta México con toda tu familia extendida, cargando todo lo que posees, sin mapas, sin líneas de suministro, y con grupos hostiles intentando detenerte en cada gran cruce de río. Ese era el tipo de viaje que los primeros humanos emprendían rutinariamente cuando la supervivencia lo exigía. Pero el desafío más aterrador al que se enfrentaron fue el invierno volcánico. Hace unos 74.000 años, el monte Toba, en Indonesia, entró en erupción con la fuerza de varias armas nucleares. Las nubes de ceniza rodearon el planeta.
Las temperaturas cayeron en todo el mundo. La vida vegetal murió. Las poblaciones animales colapsaron. Este evento casi acabó con la civilización humana. El análisis genético sugiere que la población humana total se redujo quizá a solo 10.000 individuos en todo el planeta. Estuvimos más cerca de la extinción que en cualquier otro momento de la historia. Pero, una vez más, de alguna manera sobrevivieron. ¿Cómo? Desarrollando estrategias de supervivencia tan extremas que parecen casi imposibles. Algunos grupos sobrevivieron siguiendo el retroceso de las capas de hielo, cazando a los pocos animales que podían vivir en condiciones árticas. Otros migraron a zonas costeras y sobrevivieron principalmente de mariscos y algas. Algunos se trasladaron a ambientes subterráneos y vivieron como topos humanos durante generaciones. Comían alimentos que los humanos modernos no considerarían comestibles: corteza de árbol, larvas de insectos, semillas de pasto, cualquier cosa con calorías. Desarrollaron técnicas de preservación que mantenían la comida comestible durante años: ahumado, secado, fermentación, almacenamiento subterráneo. Convirtieron entornos marginales en recursos de supervivencia gracias a la pura ingeniosidad. Pero lo más impresionante es que mantuvieron sus tradiciones culturales, incluso durante estas crisis de supervivencia. La evidencia arqueológica muestra que, incluso durante las peores hambrunas y desastres, continuaron haciendo arte. Continuaron realizando ceremonias funerarias. Continuaron enseñando a los niños las habilidades y el conocimiento tradicionales. Entendían que perder su cultura era solo otra forma de morir. Así que protegían sus tradiciones con la misma fiereza con la que protegían sus vidas. Esto es lo que separa a los humanos de cualquier otra especie. Cuando otros animales enfrentan amenazas existenciales, se concentran únicamente en la supervivencia biológica. Cuando los humanos enfrentan amenazas existenciales, luchan por preservar no solo sus vidas, sino también su forma de vida. Incluso cuando se veían reducidos a comer corteza de árbol y esconderse en cuevas, seguían siendo humanos, seguían creando, enseñando y manteniendo las tradiciones culturales que definían quiénes eran. Pero la supervivencia tenía un costo. La evidencia física muestra que la vida era dura para sus cuerpos. Los esqueletos revelan lesiones que nunca sanaron completamente. Artritis por el estrés físico constante. Desgaste dental por comer alimentos ásperos. Señales de malnutrición durante los períodos de escasez. El estrés psicológico debió de ser increíble también. Vigilancia constante contra depredadores. Pérdida regular de familiares por enfermedad, accidente o violencia. La presión de tomar decisiones de vida o muerte que afectaban a grupos enteros. Las personas modernas desarrollan trastorno de estrés postraumático por experiencias mucho menos traumáticas. Estas personas vivían con trauma como una realidad diaria y, sin embargo, de algún modo, mantenían estructuras familiares estables y vínculos sociales fuertes. Criaban niños que crecían para convertirse en adultos exitosos. Creaban comunidades que perduraban miles de años. ¿Cómo manejaban la presión psicológica? A través de sistemas de apoyo comunitario que la psicología moderna apenas comienza a comprender. Narración compartida que ayudaba a procesar experiencias traumáticas, actividades, rituales que proporcionaban significado y propósito en tiempos difíciles, vínculos familiares estrechos que ofrecían seguridad emocional, celebraciones regulares que reforzaban la identidad y la moral del grupo. También tenían prácticas espirituales que los ayudaban a afrontar la incertidumbre y la pérdida. No religión organizada como la conocemos, sino sistemas de creencias que ofrecían consuelo y guía durante la crisis. La evidencia arqueológica sugiere que creían en la vida después de la muerte, en la protección espiritual de los ancestros y en conexiones significativas entre humanos y el mundo natural. Estas creencias proporcionaban recursos psicológicos
que les ayudaban a soportar el sufrimiento y la pérdida. Pero quizá lo más importante es que tenían un sentido de propósito que las personas modernas a menudo carecen. Cada individuo tenía un papel claro e importante en la supervivencia del grupo. Cada habilidad que desarrollaban tenía relevancia directa para su bienestar y el de quienes les importaban. Cada día presentaba desafíos que requerían toda su inteligencia y creatividad. No luchaban con la falta de sentido o propósito. Luchaban con desafíos reales que exigían soluciones reales, y lo hacían superando probabilidades imposibles. No solo sobrevivían, sino que se volvían más fuertes, inteligentes y sofisticados. Pero su mayor prueba aún estaba por venir. Hace unos 40.000 años, el clima se volvió aún más inestable. Las capas de hielo avanzaban y retrocedían rápidamente. Los niveles del mar subían y bajaban drásticamente. Ecosistemas enteros aparecían y desaparecían en una sola generación. Este período de caos ambiental extremo determinaría si los humanos eran simplemente otra especie que tuvo suerte por un tiempo, o si realmente se habían convertido en algo nuevo. Los siguientes miles de años pondrían a prueba cada estrategia de supervivencia que habían desarrollado, cada innovación que habían creado, cada vínculo social que habían construido. Algunos grupos no lo lograrían. Poblaciones humanas enteras desaparecieron durante este período, dejando solo rastros arqueológicos de su existencia. Pero otros no solo sobrevivirían, usarían este período de crisis para desarrollar las tecnologías, formas de arte y sistemas sociales más sofisticados de la historia humana. Surgirían de este crisol como humanos completamente modernos, listos para colonizar todo el planeta y eventualmente construir civilizaciones que dominarían la Tierra. Pero primero, tenían que superar la prueba definitiva, y la forma en que lo hicieron revelaría cuán extraordinarias eran realmente estas personas. Superaron la prueba, no solo por poco, ni apenas logrando salir adelante, sino que la dominaron completamente. El período de 40.000 a 10.000 años atrás, lo que los arqueólogos llaman el Paleolítico Superior, fue cuando los humanos se volvieron imparables, cuando pasaron de sobrevivir a dominar, cuando se transformaron de ser simplemente otra especie compitiendo por recursos a la forma de vida más exitosa en la historia de la Tierra. Y lo hicieron durante las peores condiciones ambientales que nuestro planeta había visto en millones de años, mientras las capas de hielo avanzaban y retrocedían caóticamente, mientras los niveles del mar subían y bajaban cientos de metros, mientras continentes enteros se volvían inhabitables. Los humanos estaban viviendo su mayor período de innovación y expansión. Era como si usaran la crisis como combustible para la creatividad. Durante este período, inventaron el arte tal como lo conocemos. No solo pinturas rupestres, sino también escultura, joyería, objetos decorativos y arte portátil que viajaba con los grupos nómadas. Las cuevas de Lascaux en Francia, las figurillas de Venus encontradas en toda Europa, intrincadas tallas en hueso que requerían cientos de horas de trabajo detallado. Pero esto no era arte solo por el arte. Fue una revolución en la comunicación. Estas tradiciones artísticas crearon lenguajes culturales compartidos que podían unir grupos a través de vastas distancias. Una persona de lo que hoy es Alemania podía viajar a España y reconocer de inmediato símbolos artísticos y prácticas culturales familiares. El arte se convirtió en el primer sistema de comunicación global. También perfeccionaron sus tradiciones musicales durante este período. No solo esas flautas de hueso de las que hablamos antes, sino orquestas completas de instrumentos prehistóricos, tambores, silbatos, sonajas, instrumentos de cuerda, hechos de tendones y madera. Análisis recientes de la acústica de las cuevas sugieren que elegían ubicaciones específicas para sus presentaciones musicales, basándose en sus propiedades sonoras.
Estaban creando salas de concierto 30.000 años antes de que alguien construyera una verdadera sala de conciertos. Pero la innovación más increíble fue su tecnología social. Frente a desafíos ambientales sin precedentes, desarrollaron sistemas de cooperación que permitían a cientos de personas trabajar juntas hacia objetivos comunes. Redes comerciales que abarcaban continentes, sistemas de intercambio de información que difundían innovaciones a miles de kilómetros en cuestión de décadas. Crearon la primera civilización global, y lo hicieron sin escritura, sin gobiernos formales, sin ninguna de las herramientas organizativas que hoy consideramos necesarias para la cooperación a gran escala. ¿Cómo? A través de prácticas culturales compartidas que generaban confianza y cooperación entre grupos que nunca se habían encontrado antes. Si podías fabricar el mismo tipo de punta de lanza, crear los mismos símbolos artísticos y realizar los mismos rituales que otra persona, probablemente eras seguro para comerciar con ellos, tal vez incluso acampar juntos, intercambiar parejas matrimoniales y formar alianzas permanentes. La cultura se convirtió en una tecnología para ampliar la cooperación, más allá de los límites de las relaciones personales. Fue entonces cuando los humanos desarrollaron lo que los investigadores llaman cultura acumulativa, la capacidad de construir sobre innovaciones previas, en lugar de empezar siempre desde cero. Cada generación podía mejorar lo que había venido antes, lo que conducía a un avance exponencial en herramientas, técnicas y conocimientos. Y funcionó tan bien que los humanos comenzaron a colonizar todo el planeta. Durante el Paleolítico Superior, los humanos llegaron a Australia construyendo barcos y navegando a través de 60 metros de océano abierto. Colonizaron el Ártico, desarrollando tecnologías para el frío que les permitieron sobrevivir en temperaturas que matan a la mayoría de los mamíferos. Cruzaron el puente de Bering y se extendieron por las Américas en menos de 2000 años, desde Alaska hasta el extremo sur de Sudamérica, adaptándose a cada entorno que encontraban. Selvas, desiertos, montañas, costas, praderas, tundra. Cada ecosistema de la Tierra se convirtió en hogar de comunidades humanas. Pero no se estaban expandiendo al azar. Se adaptaban de manera inteligente a cada nuevo entorno, desarrollando tecnologías y culturas especializadas, optimizadas para las condiciones locales. Los pueblos árticos desarrollaron técnicas sofisticadas de pesca en hielo, construcción de refugios de nieve y vestimenta para el frío que no serían mejoradas hasta la llegada de los materiales sintéticos modernos. Los pueblos del desierto desarrollaron técnicas de conservación de agua y navegación que les permitieron prosperar en entornos donde la mayoría de los animales no podían sobrevivir. Los pueblos costeros desarrollaron construcción avanzada de embarcaciones, pesca en aguas profundas y gestión de recursos marinos que sostuvieron grandes poblaciones durante miles de años. Los pueblos de montaña desarrollaron técnicas de supervivencia en altitud, equipamiento especializado para la caza y manejo de ecosistemas verticales. Cada entorno produjo innovaciones únicas que eventualmente se difundieron a través de redes comerciales para beneficiar a los humanos en todo el mundo. Y a lo largo de toda esta expansión e innovación, mantuvieron sus cualidades humanas esenciales: arte, música, narración de historias, prácticas espirituales, vínculos familiares, cooperación comunitaria. No perdieron su humanidad en la búsqueda de la supervivencia. La preservaron y la potenciaron. Para hace 10.000 años, cuando la edad de hielo finalmente terminó y comenzó la agricultura, los humanos se habían convertido en algo sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Eran una especie capaz de sobrevivir en cualquier lugar, adaptarse a cualquier cosa y mejorar sus condiciones mediante la inteligencia y la cooperación, en lugar de depender solo de la evolución genética. Habían desarrollado tecnologías para todos los aspectos de la vida humana, herramientas para cualquier tarea imaginable, sistemas sociales para cualquier tipo de desafío,
prácticas culturales que brindaban sentido, propósito y resiliencia psicológica. Se habían convertido en maestros de la supervivencia. Pero lo que realmente me asombra es esto. Cuando la edad de hielo terminó y las condiciones se hicieron más fáciles, no se conformaron ni se relajaron. Usaron sus conocimientos y habilidades acumuladas para crear algo totalmente nuevo. Agricultura, asentamientos permanentes, oficios especializados, sociedades complejas, eventualmente ciudades, escritura y gobiernos formales. La base de todo lo que llamamos civilización fue construida por personas que aprendieron a prosperar durante las condiciones ambientales más desafiantes de la historia humana. Cada innovación que siguió, desde la agricultura hasta Internet, se basó en el conocimiento y las habilidades desarrolladas por nuestros antepasados paleolíticos. La capacidad de planificar proyectos a largo plazo, la aptitud para la cooperación compleja, las habilidades para fabricar herramientas y resolver problemas, los lazos sociales que hacen posible las sociedades a gran escala, los impulsos creativos que impulsan el arte, la música y el descubrimiento científico. Todo esto provino de aquellos cavernícolas primitivos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Primero, significa que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Los mismos cerebros que sobrevivieron a las edades de hielo y a los inviernos volcánicos son los cerebros que llevamos hoy. La misma capacidad de innovación, cooperación y resiliencia que permitió a nuestros antepasados superar desafíos imposibles sigue disponible para nosotros. Cuando miramos los problemas modernos, cambio climático, agotamiento de recursos, conflictos sociales, no enfrentamos nada más desafiante que lo que nuestros antepasados superaron rutinariamente. Ellos sobrevivieron a desastres ambientales globales con herramientas de piedra y ropa de piel de animal. Nosotros tenemos tecnología que ellos ni siquiera podían imaginar. Si ellos pudieron encontrar soluciones a amenazas existenciales, nosotros definitivamente podemos manejar cualquier cosa que enfrentemos ahora. Segundo, significa que hemos perdido contacto con algunas capacidades humanas fundamentales que quizás querramos recuperar. La capacidad de leer los entornos naturales y predecir patrones climáticos, las habilidades para fabricar herramientas y objetos útiles con nuestras manos, la capacidad de cooperación profunda y apoyo mutuo, la práctica de integrar trabajo, familia, arte y comunidad en un estilo de vida coherente. No son vestigios primitivos, son capacidades humanas avanzadas que contribuyeron a 300.000 años de supervivencia y desarrollo exitoso. La vida moderna nos ha dado ventajas increíbles, pero también nos ha desconectado de algunas fortalezas humanas esenciales que quizá valga la pena redescubrir. Tercero, significa que provenimos de un linaje absolutamente increíble. Tus antepasados no eran solo sobrevivientes afortunados, eran genios innovadores que superaban repetidamente desafíos imposibles mediante inteligencia, creatividad y cooperación. Llevas genes que sobrevivieron a edades de hielo, inviernos volcánicos, ataques de depredadores y eventos cercanos a la extinción. Heredas capacidades cognitivas que fueron puestas a prueba y perfeccionadas durante cientos de miles de años resolviendo problemas de vida o muerte. No eres solo descendiente de sobrevivientes, eres descendiente de campeones. Pero quizá lo más importante, la historia de nuestros antepasados paleolíticos nos recuerda de lo que los humanos somos capaces cuando realmente necesitamos actuar. Frente a amenazas existenciales, no entraban en pánico ni se rendían. Se volvían creativos, cooperaban, innovaban, se adaptaban. Cuando los recursos escaseaban, encontraban nuevas fuentes o desarrollaban formas más eficientes de usarlos. Cuando los entornos se volvían hostiles, desarrollaban tecnologías para sobrevivir o migraban a mejores condiciones. Cuando surgían conflictos sociales, creaban soluciones diplomáticas o se defendían de manera efectiva.
Enfrentaban cada desafío con inteligencia, determinación y apoyo mutuo. Y no solo sobrevivían, prosperaban. Creaban arte, música y tradiciones culturales que aportaban alegría y sentido a sus vidas, incluso en los períodos más difíciles. Entendían que preservar su humanidad era tan importante como preservar sus vidas. Ese es el verdadero legado de nuestros antepasados cavernícolas. No supervivencia primitiva, sino vida humana sofisticada bajo condiciones desafiantes. Demostraron que los humanos podemos adaptarnos a cualquier cosa, sobrevivir a todo y mantener nuestra humanidad esencial frente a cualquier crisis. Nos mostraron de lo que somos capaces cuando es necesario. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío que parezca imposible, recuerda de dónde vienes. Recuerda que tus antepasados sobrevivieron a cosas que habrían acabado con la civilización moderna. Recuerda que llevas en tus genes y en tu cerebro la sabiduría acumulada de 300.000 años de resolución de problemas humanos. Recuerda que cada desafío que enfrentas ya fue enfrentado antes por personas con muchos menos recursos que no solo sobrevivieron, sino que encontraron formas de prosperar. Y recuerda que ser humano no se trata de tener una vida fácil. Se trata de afrontar los desafíos de la vida con inteligencia, creatividad, cooperación y determinación. Eso es lo que significaba ser un cavernícola, y eso es lo que significa ser humano hoy. La única diferencia es que ahora conocemos nuestra propia historia. Sabemos de lo que somos capaces. Sabemos que provenimos de los mejores sobrevivientes de la historia de la vida en la Tierra. Y sabemos que, cualquiera que sea el desafío que enfrentemos en el futuro, tenemos todo lo necesario para superarlo. Porque no somos solo humanos modernos, somos descendientes de cavernícolas,